Bueno, buenas tardes. Comenzamos la tercera tutoría de psicología de los grupos de este año. Tenemos aquí a dos compañeras y en casa veo que sois otras 11 personas. Pues alguien nos enteró, la semana pasada tuve un problema familiar, tuve que suspender la tutoría y la recuperé el lunes. De aquellos que no pudisteis ni conectaros ni venir el lunes, que sepáis que ayer mismo ya os subí la grabación, pues si queréis ver la grabación de la tutoría del lunes, que dediqué al capítulo 1, a este capítulo introductorio de lo que es la asignatura, el concepto de grupo, luego algunos conceptos más actuales, fusión de identidad, que seguramente volveremos a retomar en la PEC, y también el tema ese de la interpretatividad, y que era quizá el más complejo, porque había un montón de estudios en el capítulo, aunque luego no caben demasiadas preguntas en el examen. Pero eso es uno de los apartados que toqué así más un poco de puntillas, pero con la idea de que vosotros y vosotras lo completéis con vuestro propio estudio. Y como ya os he comentado en otras tutorías, pues hoy saltamos al capítulo 3. Entonces, ¿qué pasa con el 2? Pues que el 2 no es materia de examen este año. Es un capítulo de metodología y este año sabéis que el equipo docente de los 15 temas que tiene el manual elige 10 cada año y ese creo que no lo ha elegido nunca, el capítulo 2. Entonces pasamos al 3, formación y cohesión grupales. ¿Vale? La idea es ver un poco, comentaros yo aquí lo que he considerado los aspectos principales de este tema. Este tema, además, que en el antiguo manual del cual deriva el actual eran dos temas. Había un tema que era formación de los grupos y cohesión de los grupos. Y aquí han hecho un 2 por 1 y os lo han juntado. Quizá al final se hace un poco largo, pero bueno, recortaron algo, quitaron alguna cosita de los manuales anteriores. Aprovecho para deciros que en las próximas semanas, no sé deciros cuándo, porque quizás estamos ahora un poco arrancando y quizás un poco pronto, subiré al foro de la asignatura de tutoría pues un poco unas orientaciones si queréis utilizar exámenes anteriores, incluso del anterior manual, aquello que es recuperable, ¿no? O sea, pondré ahí un pequeño esquema de aquellos que o aquellas que no tengáis suficiente con los 6 últimos exámenes, que son los que voy a trabajar yo aquí en la tutoría, y que tenéis aquí, si los que estéis en casa los podéis descargar en material asociado aquí a la tutoría virtual. Esos podéis tener toda la seguridad de que todas las preguntas os pueden servir porque en los 2 últimos años, y este será el tercero, no ha cambiado los temas seleccionados por el equipo docente. Pero ya lo anterior, pues ahí sí que han habido algunos cambios y por tanto os pido un poco de paciencia y yo en las próximas semanas, cuando tenga un ratito y también teniendo en cuenta que hay gente que se incorporó un poco más tarde, pues ya subiré en el curso virtual esas orientaciones para que podáis utilizar también otros exámenes más antiguos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ya el tema. La idea es, como os comenté en las dos anteriores tutorías, repasar lo que yo considero lo fundamental del tema y el poquito tiempo que nos quede después, a veces que me atranco ahí, me engancho, me enrollo demasiado y no llego, pues lo que nos quede después, enfrentarnos a alguna pregunta de examen con la idea de que vosotros y vosotras después complementéis, ¿no? Complementéis si queréis con esos 6 exámenes, ¿no? Buscar en esos 6 exámenes otras preguntas de este capítulo 3 e intentar contestarlas. A veces uno luego va, ve que ha fallado, entonces se vuelve al manual, entonces ve lo que no había entendido bien y así, pum, asimila y aprende. Esa es un poco la idea y luego ya, por supuesto, estudiar más y luego, por supuesto, repasar y luego volver a estudiar y volver a repasar y así hasta el examen, ¿vale? Pero vamos a ver este capítulo 3 que tiene, claro, dos grandes bloques porque son dos temas que podrían ser independientes, formación de grupos y cohesión grupal. En el apartado de formación se comenta en primer lugar el origen ese evolucionista de la formación de grupos, lo que tiene que ver con la teoría del apego. Después se habla del continuo de entre individualidad y pertenencia grupal, las motivaciones para formar grupos y para que estos grupos se desarrollen, es decir, qué es lo que hay detrás para que en un momento determinado las personas formemos esos grupos, ¿no? Y luego se mantengan en el tiempo. Condiciones necesarias, y ahí veremos que hay una polémica entre los que definen que tiene que haber una interacción, otros que no, que son conectaría con lo que vimos precisamente en el capítulo 1, si recordáis, si lo visteis ya, entre los defensores de la definición categorial y los defensores de la definición dinámica de grupos, la entidad social, los otros, Lewin, etcétera. Veremos que son además los mismos autores que vienen a decir que en un caso para que se forme un grupo tiene que haber unas condiciones y otros dicen que no es necesaria tanto, que con menos, con la mera categorización es suficiente, ¿no? Luego, ¿por qué, para qué se forman los grupos y cómo se forman los grupos? Esto es un poco más así
más descriptivo, no tan teórico, pero veremos también esos dos apartados. Y ya pasaremos al otro gran apartado del tema, que es el de la cohesión grupal. Veremos aspectos teóricos y empíricos. En primer lugar, la relación que hay a la hora de hablar de cohesión entre cohesión y atracción hacia el grupo. Luego, existencia de distintos grupos de cohesión. Luego veremos un cuestionario que se utiliza de ambiente grupal, que se utiliza para medir la cohesión del grupo, los distintos factores que podemos encontrar, la cohesión de tareas, relacionados con la tarea, relacionados con la parte más social, etcétera. Críticas al concepto tradicional de cohesión de grupo, y ahí vuelve a salir la teoría de la categorización social. Bueno, ya os lo he dicho también en anteriores tutorías. La teoría de la categorización social, la teoría de la identidad social, la teoría de la categorización del yo, va a ser algo transversal, que lo vamos a ver en casi todos los capítulos. Y aquí vuelve a salir y habla de que ese concepto tradicional de cohesión asociado a atracción hacia el grupo, pues no es necesario o no tiene... Hay otras explicaciones posibles para hablar de cohesión y eso es lo que defiende esta otra perspectiva asociada a la teoría de la categorización social, la teoría de la identidad social. Después se habla de variables antecedentes y consecuencias de la cohesión grupal y luego ya de una forma así un poco más aplicada se intenta analizar las investigaciones que se han llevado a cabo sobre cohesión grupal en diferentes tipos de grupos, concretamente en equipos deportivos, en ámbitos militares, en grupos terapéuticos y en equipos de trabajo, ¿vale? Entonces, ese es un poco el esquema del tema, vamos a ir adelantando. La introducción es así contextualizadora de lo que se va a ver a lo largo del capítulo, es decir, no aporta ningún contenido nuevo, pero bueno, se abordan los dos temas, formación y cohesión. Normalmente el grupo se trata como algo estable, estático, y se deja de lado el analizar los orígenes que han dado lugar a esa formación del grupo y también cómo ese grupo va progresando, va cambiando, ¿no? Una vez el grupo ya formado, hay que explicar, y esto sería para conectar ambos temas, a lo mejor de una manera un poco forzada, pero bueno, una vez formado, ¿por qué se mantiene el grupo? Y ahí es cuando aparece el tema de la cohesión. Y luego, finalmente, se analiza eso, la cohesión en diferentes tipos de grupos. El primer bloque, formación de grupos. El origen evolucionista de la formación de grupos. En la evolución humana, la organización en grupos, hablamos de la prehistoria incluso, se convirtió, porque ya se ha comprobado que las personas no eran como lobos solitarios, ¿no? Sino que se unían en grupo, ¿no? Para cazar, para cuidar a los hijos, a las hijas, bueno, para funcionar eran una estrategia óptima para la supervivencia de los individuos. Se llegó a la conclusión. También hay otras especies, ¿no? Que también funcionan en grupo, ¿no? Pero el ser humano está comprobado desde la prehistoria que funciona en grupos, ¿no? Desde el enfoque evolucionista se han planteado dos mecanismos causales de la formación de los grupos. Por un lado estaría la ventaja reproductiva que la pertenencia grupal aporta a los individuos, más facilidad de cuidar a los descendientes, pues, por supuesto más posibilidad de que se llegue a la reproducción y luego la importancia del apego. El apego, entendido el apego al grupo, que vamos a verlo ahora con más detalle, se entiende como una prolongación del sentimiento de relación innato en el ser humano que se da entre la madre y el hijo y que es necesario para la supervivencia de este. Sin ese apego, sin tener ahí una madre, pues no habría el ser humano concreto, que nacemos tan poco maduros, ¿no? Hay otras especies que nacen mucho más maduras y en el momento que nacen ya son independientes. El ser humano no. Sin esa madre al lado o esa persona que lo cuide. Pero generalmente la madre, pues seguramente no sobreviviría, ¿no? Y se habla de una prolongación de ese apego a la madre a apego a otras personas del grupo, a otros congéneres, ¿no? Un mayor número de congéneres, podemos hablar del padre, los hermanos, otros miembros de la unidad familiar y ya conforme avanza el ciclo vital, pues con otras personas, ¿no? Que estén cerca del niño o la niña. El siguiente apartado es el de, bueno, visto el origen evolucionista y relacionado con ello también, estaría el otro apartado epígrafe, que es individualidad y pertenencia grupal a las motivaciones básicas en la formación y desarrollo de grupos. Y ahí encontramos en primer lugar una hipótesis de Baumeister y Lieri del 95, que se conoce como hipótesis, perdón, que se conoce como hipótesis de la necesidad de pertenencia, que sostiene que todas las personas necesitan formar parte de grupos sociales.
hombre es un ser social, lo dijo Aristóteles, pero bueno, aquí dicho de otra manera, en este caso tienes que asociar esos autores a esa hipótesis de necesidad de pertenencia y justamente relacionado con lo que acabamos de ver, desde ese origen evolucionista del concepto en la formación de grupo, pues encontramos que el mecanismo que permite ese nexo con los otros es ese apego que hemos visto, que ese era un desarrollo del apego primero con la madre, pues que se extrapolaba a otros congéneres, ¿no? El apego es un vínculo emocional de un bebé o cría con sus progenitores y los grupos se forman como una prolongación de ese apego ampliando el número de congéneres. Eso sería la hipótesis relacionada con este concepto de apego para explicar esa hipótesis de necesidad de pertenencia. Entonces, la pertenencia grupal tiene fuertes efectos emocionales y cognitivos y si no se pertenece a grupos se producen serios trastornos en la salud, el bienestar de las personas. Si las personas que, por ejemplo, viven aisladas, se dan casos, personas mayores que viven en su casa, pues tienen luego problemas de salud, pueden derivar en problemas de salud mental, etcétera. Y ahí también tenéis que estudiar, aunque yo no lo voy a ver aquí en mi resumen, cuando ese aislamiento no es voluntario, que es provocado, que es el propio grupo el que te condena al aislamiento. Es lo que se conoce como ostracismo. El ostracismo es el rechazo o exclusión del grupo, de tu grupo de pertenencia, y eso provoca efectos, entre ellos el que baje la autoestima. Lo tenéis en el cuadro 1, yo aquí no lo voy a ver, pero que os quiero recordar que ha caído en algunos exámenes, ese concepto de ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Es que las ostras no están muy solas, bueno, no sé por qué, vendrá de ahí el nombre, imagino, de que están así como muy solas, muy dispersas y no van juntas, algo así. Continuamos. Continuando con este apartado de la individualidad y pertenencia grupal, se habla a continuación de que una cosa es ser miembro de un grupo y otra muy distinta es perder nuestra identidad como personas y el control sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones, que tiene que ver con aquello que vimos de lo de la mente de grupo, ¿no? Entonces, la motivación que nos impulsa a formar vínculos con otras personas coexiste a la vez con otra necesidad de mantener nuestra propia independencia y distintividad como individuos. Y eso lo tenéis explicado en el cuadro 2. Entonces, relacionado con esto, que creo que tampoco he recogido aquí, que también tenéis que revisar por vuestra cuenta. Bueno, ya os lo comenté el lunes, por si no estuviste los que estéis en casa o aquí, que cuando hay un cuadro en el manual, o hay una tabla, o hay un gráfico, un dibujo, una figura, estudiarlo con más cariño, porque de eso os pueden preguntar, porque el equipo docente, bueno, más concretamente el autor de ese capítulo, ha considerado que era algo importante, ¿no? Que quiere resaltar la importancia de eso, ¿no? Expresando un modelo de una forma gráfica, aparte de que os ayuda a entenderlo todo mejor, A veces es para ampliar conceptos y tal, entonces los cuadros, estudiarlos con mucho detalle. Yo a veces recojo aquí algunos en mis presentaciones, pero muchas otras veces no, porque no nos daría tiempo a verlo todo. Entonces, relacionado con esto, con el cuadro 2, esa motivación, por un lado, a pertenecer a grupos, pero manteniendo nuestra independencia, podemos encontrar una teoría que un poco explica eso, y es la teoría de la incertidumbre e identidad de Hawke. Por cierto, Hawke es un teórico de la teoría de la identidad social. Aprovecho para comentaros también. Según este autor, según esta teoría, la pertenencia a grupos sirve para combatir el sentimiento de incertidumbre de los individuos acerca de quiénes son y de cómo eso se refleja en sus actitudes y conductas. Los grupos reducen esa incertidumbre facilitando unas pautas a los individuos. De tú, como miembro de este grupo, pues en esta situación, cuando no lo tengas claro cómo te tienes que comportar, compórtate como se tiene que comportar una persona de tu grupo. Según con esto hemos acabado. Bueno, ya pasamos a otro apartado, que es condiciones necesarias para la formación de un grupo. ¿Qué es lo que necesitamos para que se forme un grupo? Según Lewin, que ya vimos en el capítulo 1, también lo imagino que lo vimos en Historia de la Psicología, la condición necesaria para formar un grupo es que exista independencia percibida por los miembros para lograr un objetivo común o para satisfacer una necesidad común o para experimentar un destino común. Interdependencia, una relación de interdependencia, relación entre ellos. Según Reiby y otros, una vez formado el grupo, surgen otros procesos como aparecen las normas, aparece la atracción interpersonal, aparece la diferenciación entre el propio grupo y los otros grupos, el exogrupo, y aparece también la identificación con el grupo. Estos autores, y ya aparte los vimos en el capítulo 1, tanto a Reiby como a Lewin, recordaros, aunque ahora lo volveremos a ver aquí en el esquema, que había que asociarlos a la definición dinámica de grupo. Sin embargo, hay otros autores, entre los que encontramos todos los teóricos de la teoría de identidad social,
En primer lugar, en los años 70 ya es cuando surge Tagfel y Turner, se oponen a este planteamiento y esto, según la teoría de la identidad social, la interdependencia percibida no es una condición necesaria para la formación de un grupo. Es decir, se puede formar un grupo sin que exista esa relación entre ellos, una interdependencia percibida. Utilizando el paradigma del grupo mínimo, recordad que es del grupo Click-Kandinsky, no tiene nada que ver con lo que ponga ahí de las preferencias estéticas, los sujetos experimentales. Aleatoriamente tú eres Click, tú eres Kandinsky, luego tienes que evaluar a los que son de Click o que son de tu mismo grupo o exogrupo. Favorezco a los de mi grupo, discrimino al exogrupo. Eso sin conocer a nadie, sin saber quién de toda esta aula pertenece a Click, sin haber hablado con ellos nunca. Es decir, no es necesario, basta que se produzca una categorización. Que alguien desde fuera, en este caso, en esa investigación, el grupo de investigadores te categorice como que eres del grupo Click o eres del grupo Kandinsky para que ya tú te sientas miembro de un grupo y, por tanto, ese grupo esté formado y actúes de acuerdo a favoreciendo tu propio grupo y discriminando al otro grupo. Esto es una muestra, como os he dicho, de esa controversia que vimos en el capítulo 1 entre la definición dinámica, que es la que defenderían Reiby, Lewin y otros que vimos en el capítulo 1, y la definición categorial de grupo, que es la que defiende la teoría de la identidad social, de Tagfel, Turner, hemos visto Hawk, hay otros, que veremos a lo largo del capítulo. Vale, pues dicho esto, ya pasamos a los dos últimos apartados de esta primera parte, que es la formación de grupos, que es un poquito más corta que la segunda. Dice, que es por qué y para qué se forman los grupos. Aquí encontramos otros autores del 68, un poco más antiguos. Carl Wright y Sanders, desde un punto de vista totalmente descriptivo, distinguen tres tipos de circunstancias para que un conjunto de individuos lleguen a constituir un grupo. Una o varias personas pueden crear deliberadamente un grupo para lograr algún objetivo. Dos, un grupo puede formarse espontáneamente, sin haber que sea algo deliberado, porque la gente se asocia para satisfacer alguna necesidad. Y tercero, un conjunto de individuos puede convertirse en grupo porque otras personas los traten de un modo homogéneo. Y esto esta sería la categorización social. En este caso, el ejemplo que os he puesto, el grupo de investigadores, tú eres del grupo Click y tú del Kandinsky. Eso ya va a favorecer unas dinámicas de grupo que ya os acabo de explicar antes. Entonces, este caso tendría que ver más con esa teoría o con ese proceso de categorización social. La tercera de las razones por las que se forman los grupos. Entonces, esto sería un punto descriptivo, tres tipos de circunstancias y esas tres intentan coger esas dos perspectivas que hemos visto antes, una relacionada más con la perspectiva dinámica de grupo, que tiene que haber interdependencia e interacción, y otra que no es necesaria esa interdependencia e interacción, la mera categorización ya produce el grupo. Último apartado ya, si no estoy equivocado, ¿cómo se forman los grupos? Moreland define la formación de un grupo como un fenómeno continuo con desplazamiento de un conjunto de personas a lo largo de una hipotética dimensión de grupalidad, de menos a más grupalidad, casi de lo individual a lo totalmente grupal. Implica un fortalecimiento progresivo de los lazos entre las personas que finalmente serán los miembros de ese grupo, es decir, una integración social de esos individuos. Y Moreland distingue cuatro tipos de integración social: la ambiental, la conductual, la afectiva y la cognitiva. Y de eso también han caído muchas preguntas de examen. Es otro concepto que luego, si nos da tiempo a ver algún examen o ya cuando lo reviséis, cae mucho. La ambiental, por ejemplo, cae. Por ejemplo, dice, cuando unos niños juegan creo que hay una pregunta que luego igual vemos. El hecho de que se produzca un grupo porque comparten los columpios en un parque, eso es ambiental. ¿Por qué? Porque el ambiente proporciona los recursos necesarios, es decir, el espacio donde esos niños se han reunido y ahí se ha formado o se ha creado ese grupo por un tema totalmente ambiental, de que han coincidido desde pequeños en ese parque para jugar juntos, ¿no? Y luego han seguido siendo amigos y quizás sigan siendo amigos, ¿no? Conductual, para satisfacer necesidades o alcanzar objetivos. Afectiva, cuando se desarrollan sentimientos compartidos. Y ya la última, y que sería la más completa, digamos, la más de las formas, es la cognitiva, cuando ya empiezan a pensar en sí mismos como grupo. Esos son los cuatro tipos de integración social que propone Moreland. Y ya nos vamos al otro bloque, al de la cohesión grupal. Es un poquito más largo, habéis visto 10 páginas para formación y vamos a ver otras 20 para cohesión. Sí que es cierto que la parte mientras que en el capítulo 1 la parte de investigaciones no la desarrollo demasiado en mi presentación, aquí me supo un poco mal quizá y la he desarrollado un poco más, pero vamos, la veremos mucho más rápida, para que nos dé tiempo luego ver
haber alguna pregunta de examen. Bueno, el término cohesión social, aquí se introduce, en un primer momento se asocia a un concepto de la física, que es el concepto de fuerza, la cohesión, el término cohesión en física hace referencia a la fuerza que mantiene unidas a las moléculas de una sustancia. Es decir, una molécula se compone de diferentes átomos, pues ahí la fuerza que las mantiene unidos, eso es la cohesión. En psicología social se utiliza ese término como la descripción de los procesos que hacen que los miembros de un grupo permanezcan unidos. Sería un poco una analogía a este concepto de la física, ¿no? Luego otros autores que son Carron y Bradley, del 2000, si un grupo existe, debe haber en ese grupo algún grado de cohesión. Por eso la consideran como una de las variables más importantes en el estudio de los grupos. Esto es un poco la introducción, ver un poco qué es el concepto y la importancia del mismo en este caso, del fenómeno de la cohesión. El siguiente apartado ya es el de aspectos teóricos y empíricos. Históricamente, el estudio del concepto de cohesión empieza en los años 50, con autores como Festinger, Schachter y Bach, y dentro del marco teórico y empírico propuesto por Lewin. Lewin ya habló de este tema. Recordáis que Lewin era un teórico de la Gestalt, era el más joven, emigró en la Segunda Guerra Mundial, en los años 30, a Estados Unidos, y sabéis que todos los de la Gestalt, ahí en aquel momento estaba justamente todo este tema de la teoría de la relatividad de Einstein, que eso tuvo una gran influencia en muchas ciencias, y de ahí surge también. Lewin es conocido como un poco el padre de la dinámica de grupos, de todo lo que rodea a esto, ¿no? Festinger también era judío, como Lewin. Define la cohesión como el campo total de fuerzas que actúa sobre los individuos de un grupo para permanecer en él. Entre estas fuerzas destacan principalmente, uno, el atractivo del grupo y la segunda, el control de los recursos o grado en que el grupo sirve para procurar los objetivos de sus miembros. Si a mí, por un lado, habrá más cohesión si para todos los miembros del grupo el grupo es atractivo, y por otro lado, el grado en que el pertenecer a ese grupo le ayuda a conseguir los objetivos individuales a cada uno de ellos. Otro autor, ya en el 71, Carl Wright, señala que la mayoría de los investigadores han equiparado el término cohesión con atracción hacia el grupo. Cohesión es lo mismo que atracción hacia el grupo. Eso lo dijo Carl Wright en el 71. Y luego ahí tenéis, mira, aquí sí que digo, normalmente no meto ningún cuadro en mi presentación, este sí que lo he metido. Pero digo, a veces puedo, a veces no, según cómo vaya. Aquí es que, no sé, me pillaría con más ganas. Aquí vuelve a aparecer Le Bon, autores precursores del estudio, Le Bon, con el concepto de mente grupal, Freud incluso lazos afectivos asociados a ese tema de cohesión, otro autor que es McDougall, Alport, que hace una crítica feroz al concepto de mente grupal. Todo esto, y a partir de Lewin, la atención de los psicólogos sociales ya se centró no tanto en las multitudes, como en el caso de Le Bon, sino ya en grupos interactivos, grupos más pequeños e interactivos, más que en masas o multitudes, a la hora de investigar este tema de la cohesión. Como hemos visto, Carl Wright, y en un primer momento, en los años 70, se asocia a cohesión y atracción hacia el grupo. Por tanto, vamos a ver un poco cómo se ha investigado esa relación entre cohesión y atracción hacia el grupo. En este siguiente apartado, epígrafe del apartado 1.3.1, estamos en el 3.1.1. Según Shaw, las personas, o Shaw, a veces mi inglés no es muy bueno, yo soy francés, pero bueno, se escribe Shaw, no sé si se pronuncia más o menos así, o Shaw o algo así. Las personas se sienten atraídas por un grupo por los siguientes motivos, es decir, pronunciaré mejor Schachter, bueno, otros autores, Gustave Le Bon, que los autores ingleses, ¿no? ¿Por qué se sienten atraídas las personas, según este autor? Por la atracción interpersonal entre los miembros del grupo, la proximidad, el atractivo físico, la semejanza actitudinal y la reciprocidad aumentan esa atracción interpersonal. Desde puramente físico, al que piense como yo, que no es una persona que su conducta no me gusta, entonces no me siento atraído hacia ella, todo lo contrario, entonces todo eso se habla de atracción interpersonal, y en este caso dentro de un grupo la atracción interpersonal entre ellos es lo que explicaría el por qué se produce esa atracción en el grupo. Luego, atracción hacia las actividades que el grupo realiza. Por ejemplo, un ejemplo de ello son los estudios de Serif en los campamentos de verano,
ponen de relación cómo se formaban ahí unos grupos en función de las actividades que el grupo realizaba. Luego estaría la atracción hacia los objetivos del grupo. Esto tendría que ver con lo que luego vamos a desarrollar más adelante, incluso en el cuestionario que veremos que analiza todo el tema de la cohesión, que es lo que se denomina cohesión de tarea. Es decir, yo trabajo por ejemplo, esto es lo más evidente en el trabajo, ¿no? Yo trabajo en un grupo, en un equipo de trabajo, hay una cohesión hacia la tarea, que todos sabemos lo que tenemos que hacer, entonces tenemos una atracción a conseguir esos objetivos del grupo y no va cada uno por un lado. Entonces, eso tendría que haber por tener todos en mente que la tarea es la misma y que tenemos que conseguirla y qué es lo que tenemos que hacer para lograr conseguir realizar satisfactoriamente esa tarea, ¿no? Cuando pertenecemos a un grupo. Luego estaría la atracción de la pertenencia grupal. El mero hecho de pertenecer a un grupo ya es atractivo en sí mismo. Tendría que ver con la teoría de la categorización, ya por el mero hecho de pertenecer a un grupo, a ese grupo, ya siente esa atracción también. Y luego la atracción hacia las recompensas que se consiguen formando parte del grupo. Y eso ya sería lo que se denomina una atracción instrumental, algo que me sirve, que tiene utilidad, que me produce recompensas, ¿no? Eso es atracción instrumental y es otro tipo de atracciones. Vemos ahí que hay 5 atracciones, según este autor. 5 motivos para que las personas se sientan atraídas hacia su grupo. Impersonal, hacia las actividades, hacia los objetivos, es algo un poquito diferente, por el mero hecho de pertenecer al grupo y, por último, por lo que consigo con ello, por las recompensas. Vale, luego se habla de la existencia de distintos tipos de cohesión. Una cosa es los motivos, aunque veremos que ahora, por ejemplo, está esa cohesión de tarea que es tanto un motivo como un tipo de cohesión, como veremos ahora. Pero vamos, estaríamos hablando de dos asuntos diferentes. El grado de atracción se puede medir de diversas maneras. Se pueden hacer a través de la observación de la conducta del grupo. Por ejemplo, por la tendencia a sentarse juntos. Eso, por ejemplo, en educación, en segundo o tercer curso, pues un maestro de primaria sabe que estos se sientan juntos en clase, pues porque sienten esa atracción y forman sus grupitos, ¿no? De niños, de niñas, o niños y niñas mezclados, como sea, pero este con este no se lleva, estos no se llevan con este, son grupos diferentes. Eso se ve claramente en un aula y sobre todo en un aula de niños pequeños, bastante pequeños. Ves que empiezan a hacer eso se observa, ¿no? Esa atracción entre los miembros del grupo. Sin embargo, aunque eso por observación sería una posible medida, en la mayor parte de las medidas que se han utilizado para investigar en el tema de la cohesión, se usa algún tipo de autoinforme. Por ejemplo, ahí está el cuestionario de Gross. En la actualidad, la mayoría de los autores diferencian, y ahí tenemos un ejemplo de esos autores, es Castaño y otros, la investigación de Castaño, la publicación de Castaño y otros, diferencian entre 2 tipos de cohesión. Cohesión social, que es la vista hasta ahora, que es la que tiene que ver con la atracción hacia otras personas, etcétera, y la cohesión de tarea, que también la hemos visto, porque había un motivo que tenía que ver con la tarea y tal, que sería más esta cohesión de tarea, el compromiso compartido o atracción de los miembros del grupo por la tarea realizada. Sería más un compromiso compartido o esa atracción que sí que la hemos llegado a ver también, pero sobre todo hemos visto la otra más relacionada con la atracción interpersonal. Una perspectiva multidimensional tiene una mayor capacidad predictiva, es decir, si lo dejáramos solo en esos 2 tipos de cohesión, pues no tendríamos una visión de la cohesión tan completa como si adoptamos una visión más multidimensional que nos ayudará mejor a predecir y tener más agarrado, digamos, ese concepto de cohesión. Y esa concepción multidimensional se comenta aquí que se consigue utilizando la propuesta de Carron y otros del 85, que proponen un instrumento, un cuestionario que se denomina KEK para medir esta cohesión. Y aplicando ese cuestionario encuentran, sabéis que normalmente se hacen, en este caso es una escala de 18 ítems, se utiliza en equipos deportivos, por eso un poco los ítems que tendréis que pegarle un vistazo, aunque yo aquí eso sí que no lo he recogido, ¿no? Pegarle un vistazo porque sobre los ítems a veces también han preguntado, Cuando hablamos de, por ejemplo, asumimos la responsabilidad si perdemos o ganamos, eso sería una integración grupal tarea. Si no hacemos o hacemos fiestas juntos en el grupo, sería una integración grupal social que veremos luego. Es decir, que los ítems le tenéis que pegar un vistazo, intentar primero, en un primer lugar, hablar de esos 4 factores. Sabéis que en todos los cuestionarios, cuando se habla de factores después
o de incluso dimensiones, es porque se aplica a la respuesta del cuestionario se aplica una técnica estadística que se llama el análisis factorial. Ese análisis factorial agrupa, se obtienen varios factores. Esos factores luego ves en qué ítems se están saturando dentro del cuestionario y viendo los ítems, pues puedes decir que hay de esos 18 ítems, hay 4 factores, pues habrá, es que no son justos, pero habrá 4 ítems de un factor, otros 5 de otro, otros 5 de otro. Entonces, la persona que obtiene una puntuación más alta en ese factor significa que en esos ítems relacionados con ese factor, pues ha obtenido una puntuación más alta. Es una cosa que se obtiene en general. Es decir, ese análisis factorial nos permite llegar a sintetizar estos 4 factores. Concretamente, estos investigadores, Carron y compañía, o Carron solo, no sé si es Carron solo, tienen 2 dimensiones, dimensión individuo-grupo y dimensión tarea-relación. Y combinando ambas dimensiones en 4 factores. Integración grupal-tarea, que sería grupo-tarea, integración grupal-social, que sería grupo-relación, o atracción interpersonal hacia la tarea del grupo, que eso sería individuo-relación, o atracción personal, no, hacia la tarea sería, perdón, individuo-tarea, y atracción interpersonal hacia los aspectos sociales del grupo, que sería el cuarto factor, que sería combinando la dimensión individuo, es decir, yo, lo que pienso yo, no grupo, individuo con relación, ¿vale? Entonces, eso está ahí combinado. Tenéis un ejemplo ahí, yo os he puesto aquí en la presentación, pero creo que, si no estoy equivocado, tenéis ahí todos los ítems, ¿verdad? Un cuadro, hay un ítem con todos los ítems, ¿verdad? En el manual. Lo tenéis por ahí, ¿no? Sí. Míralo. Miradlo, yo creo que sí, ¿no? Sí, de grupo no está, no hay un cuadro ahí, una figura. Ya no, y antes no hay. Es que antes sí que lo había, me suena que sí, ¿no? Bueno, pues nada, estaba yo equivocado porque hay otros cuestionarios que sí que aparecen. Solo están los ejemplos. Entonces, a lo mejor está explicado en el propio, en plano, sin cuadro, ¿eh? No está como una figura, algo que especifica los ítems ¿no? Solo están los ejemplos que yo he puesto aquí. Pues bueno, eso es lo que tendréis que preparar. Perdonad, pero esto yo lo preparé hace ya varios años y tenía yo en mente que esto había un cuadro o algo que especificaba todos los ítems de estos 4 factores y de las 2 dimensiones. Bueno, pues continuamos. Críticas al concepto tradicional de cohesión. El concepto de cohesión como atracción ha generado críticas tanto en el ámbito conceptual como metodológico. La metodológica es tener con la operacionalización y la medida de la cohesión. Relacionado con esto, hay una crítica de Mudrak y también de Gully que se basa en el nivel de análisis que se contempla la cohesión. Para evitar este problema, en los últimos años se han desarrollado técnicas estadísticas como una que se llama HLM, otra que se denomina UABA, que permiten determinar qué nivel de análisis es el más adecuado. Normalmente los niveles de análisis es cuando yo estoy hablando de cohesión entre la familia, en el trabajo, en mi grupo amplio de amigos, en mi nacionalidad, en mi sentido de pertenencia como ser humano, es decir, según cómo te pregunten las cosas, pues tú lo enfocas a un nivel de análisis. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado. Unas investigaciones habrá sido un análisis más de un grupo más reducido, o se habrá aplicado al grupo de trabajo, otro más a la familia, otro más a grupos más amplios, grupos de categorización de hombre-mujer, etcétera. Entonces, por eso se han podido encontrar en un momento determinado resultados dispares y la crítica metodológica que aquí se comenta va un poco por ahí. Contemplar formas o técnicas estadísticas para determinar qué nivel de análisis es más adecuado para intentar estudiar este concepto de atracción o este concepto de cohesión, la medida de cohesión. Y ya desde el punto de vista teórico, encontramos aquí a los defensores de la teoría de la identidad social, Turner y Hawke, señalan que concebir la cohesión como atracción interpersonal no basta para explicar la vinculación de las personas a los grandes grupos. Grandes grupos es un grupo, puede ser el género, hombre, mujer y otros que estén relacionados, o el español frente a extranjeros, o mi raza frente a otras razas. Entonces, esos ya son grandes grupos y nos serviría esa atracción interpersonal porque aquí estamos hablando de otra forma de identidad grupal más amplia que no tendría que ver tanto con lo interpersonal como más con lo intergrupal, ¿no? En donde los miembros no se conocen además entre sí. Proponen una visión de la cohesión relacionada con la categorización social.
Y aquí viene lo que piensa sobre este tema de la cohesión, la teoría de la identidad social. Según la teoría de la identidad social y de la autocategorización, dependiendo del contexto, una persona puede categorizarse como individuo o como miembro de un grupo. En un contexto determinado, aquí actúo como individuo. Sin embargo, en otro, en el que estoy con un grupo de amigos, pues estoy de otro grupo, estoy en una afición de fútbol frente a otra, estamos ahí, pues no me comporto de una manera que no me comportaría de forma individual porque me arrastra ahí el grupo y lo que tendría que hacer el grupo en esas circunstancias y lo que os podáis imaginar que puede ocurrir, ¿no? Entonces, categorizarse como miembro de un grupo conlleva 3 efectos, es lo que te dice estas 2 teorías. Se hace toda la percepción de similaridad entre los miembros del grupo y de las diferencias de los miembros del grupo frente a los miembros de los otros grupos. Se produce también, aparte de las diferencias, que somos más iguales y a la vez la tendencia a favorecer a los miembros de mi grupo, y se da un proceso de despersonalización percibiendo el mundo en términos grupales y, por tanto, actuando en ocasiones, emitiendo conductas en términos grupales, actuando como miembro de un grupo y no como persona individual. Desde esta la teoría, no de la identidad social, ¿no? la que evoluciona, complementa la teoría de la identidad social, que es la de la autocategorización, que hay que asociar a Turner principalmente y también, como vemos aquí, a Hawke, distingue entre atracción personal y atracción social. La atracción personal se genera con la interacción con otras personas a título individual. Nos atrae una persona por sus características particulares, es lo que hemos visto al principio de este apartado, asociada en este caso a procesos interpersonales. Y luego habría otro tipo de atracción que ya sería la atracción social, basada en la categorización o pertenencia grupal. Nos atrae esa persona porque está dentro de nuestro grupo, asociada en este caso a procesos intergrupales, mi grupo frente a otros grupos. Entonces, el contexto provoca la saliencia de un tipo de atracción o de categorización u otra, más personal o más social. Cuando las personas se categorizan en términos individuales, predomina más la atracción personal. Y cuando las personas, en una situación concreta, en un contexto concreto, se categorizan más en términos grupales, predomina la atracción social, y que esta atracción social además tiene como coletilla, Hawke la denomina atracción social despersonalizada, que ahí no tiene que ver nada con mi personalidad, sino como miembro del grupo. No con lo que mis características personales, lo que me gusta, lo que no me gusta, o lo que es lo mismo. En la atracción personal que hemos visto, como os he comentado antes, pues yo en un grupo de trabajo, pues me atraen más unas personas porque tienen una ideología más parecida a la mía, piensan hacer en la tarea, se implican como yo, por lo que sea, una serie de cosas. Cuando ya hablamos de grupo, pues ya no miramos eso, sino miramos más en términos grupales, y ya tiene que haber otro tipo de atracción que sería más, no tiene que ver tanto las características personales de la persona, y ahí vamos a ver más, por ejemplo, que esas personas que pertenecen a mi grupo pues se comporten bien, que no se salgan de las normas del grupo, que hagan todo en función del grupo. Ya es diferente, ya nos estamos fijando tanto en las características personales de su forma de ser, incluso del físico que hemos visto o de lo que sea, sino más viéndolo con una visión, con unas gafas de grupo, ¿no? Y ahí hablaríamos ya de esa atracción, que sería de otro tipo, sería una atracción social sin carácter personal o despersonalizada. Hawke sostiene que un grupo cohesivo es aquel con el que sus miembros se identifican fuertemente a través de un proceso de categorización del yo y así manifiestan en diversos grados atracción social. Etnocentrismo es favoritismo endogrupal. Mi grupo es el primero. No es de etnia, pero se aplica en general a mi grupo. Conductas normativas y diferenciación intergrupal. Somos diferentes al exogrupo e incluso discriminamos al exogrupo. Esta forma de conceptualizar la cohesión tiene varias ventajas. Primero, es una teoría general que no está limitada por el tamaño. También sirve para pertenencia a grupos más grandes, más amplios, no los grupos pequeños, que hemos visto al principio que podía ser más proclive esa atracción o esa cohesión más de tipo personal. La dispersión, es decir, no tienen que estar todos unidos. Ahora, por ejemplo, todo este problema que hay, se me ocurre, ¿no? Del problema que hay en Israel, pues todos los países islámicos como si están a la vez saltando, ¿no? Y aunque estén muy dispersos, y a la vez dando un mensaje común de criticar, de protestar contra la respuesta que está dando Israel al problema este que les ha surgido con el ataque terrorista de Hamas, ¿no? Pues eso sería un ejemplo de esto, ¿no?
en este caso estamos hablando de qué es lo cuál sería el grupo, cuál sería la cohesión de esos grupos, pues eso, el tener esa religión común, ¿no? O la duración del grupo, puede ser un grupo que sea más duradero o menos duradero, serviría también, aunque sea uno más permanente o menos permanente. Tiene en cuenta también el papel del contexto intergrupal, no solo dentro del propio grupo, sino la relación de mi propio grupo con el resto de grupos, la relación que tiene con otros. Contribuye, tú has comentado que trabajas en un hospital, ¿no? ¿De qué trabajas? No, de auxiliar. La auxiliar administrativa, pues los auxiliares sois un grupo, las enfermeras ahí sois otro, los médicos sois otro, y puedes ver diferentes dinámicas, diferentes identidades y diferentes formas de ver las cosas, seguramente, en los tres grupos, ¿no? Se ve muy clara, lo podrás aplicar muy claramente casi todo esto que estamos hablando, ¿no? Contribuye a explicar conductas grupales como la conformidad, la estereotipia, la discriminación y el enocentrismo, y permite explicar cuestiones como, por ejemplo, que se pueda dar cohesión en grupos cuyos miembros incluso no tienen amistad. Tienen amistad, viéndolo de forma más general, no hay una interdependencia, una relación entre ellos. Incluso en esos casos se puede explicar cuestiones de cohesión, de poder estar cohesionado ese grupo, incluso sin personas que no se llegan ni a conocer, ¿no? Ejemplos que os acabo de comentar ahora, de ese grupo que podemos etiquetar como país o pertenece a países islámicos o personas que tengan la religión el Islam, pues sería un ejemplo, ¿no? Causas y consecuencias de la cohesión grupal. La cohesión grupal experimentalmente, cuando se considera como variable dependiente, se investigan las variables que influyen en la cohesión, y cuando es la independiente se investigan sus efectos. En ocasiones hay estudios que tienen carácter experimental, para los cuales al ser carácter y en otros son estudios de carácter correlacional. Los de carácter correlacional no se puede dar una relación de causalidad como los de carácter experimental. Entonces, variables antecedentes, que serían esas variables dependientes en esos estudios, desde la perspectiva tradicional, las variables antecedentes encontramos una serie de factores que incrementan la atracción interpersonal y que, por tanto, como es un concepto relacionado, también incrementa la cohesión grupal, como son la proximidad, las teorías cooperativas, las semejanzas en personalidad o actitudes, etcétera. Luego hay unos autores, Elías y otros, encontrarán que cuando los miembros de un grupo tenían ocasión de expresar y exponer en común los sentimientos experimentados mientras realizaban una tarea, aumentaba su cohesión, el compromiso con la tarea y la productividad de ese grupo. Esto tiene que ver con esa atracción o, bueno, posibilidad tiene que ver con las semejanzas, actitudes, etcétera. En general, el éxito aumenta la cohesión, pero el fracaso no siempre disminuye la cohesión. El ejemplo más típico, el que gana la liga, el grupo está muy cohesionado, a veces no, pero el que la pierde también, porque aunque la haya perdido, el fracaso también. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, pues si no hemos conseguido la tarea esta común y hemos fracasado como grupo, ¿por qué podemos seguir estando muy cohesionados? La explicación desde la teoría de la identidad social, la entendéis ahí a Hawke, que esto se debe a que lo que aumenta la cohesión es el aumento de la categorización grupal, de sentirme miembro del grupo, fracase o tenga éxito, y que pueda ser también en ese grupo que está muy cohesionado o del que me siento muy identificado, el que el grupo fracase. Consecuencias, que sería cuando se entiende como variable independiente. Es desde la década de los 50, muchas investigaciones muestran que la cohesión está relacionada con fenómenos grupales como el rendimiento, la toma de decisiones, el conflicto grupal, el cambio terapéutico, y también con variables organizacionales como el absentismo o la satisfacción laboral. Y aquí es donde tenemos un montón de estudios, que aquí os he desarrollado yo un poco más, que creo que los he recogido casi todos, pero que yo me voy a saltar ahora y lo dejo ya de vuestra parte porque hay varios estudios, metaanálisis. Bueno, aparte hay el concepto metaanálisis. Un metaanálisis no es más que un conjunto de investigaciones que, aplicando unas técnicas estadísticas y cogiendo 10, 15 investigaciones, unas obtuvieron un resultado, otras el opuesto, otras que obtuvieron que sí que hay una relación entre rendimiento, por ejemplo, y cohesión, otras que mucha relación y otras que un poco. Si las juntamos todas, aplicando una técnica estadística que se llama el metaanálisis, si ese metaanálisis produce que sí que se da una asociación, en este caso entre cohesión y rendimiento, podemos llegar a una conclusión de que, aunque haya investigaciones contradictorias, al final
cogiendo un grupo grande de investigaciones, sí que llegamos a esa conclusión. Pese a que incluso hay algunas, y eso tiene que ver con lo que antes he explicado, porque a lo mejor en un estudio el nivel de análisis era más familiar, en otro era más deportivo, en otro era otra cosa, pues se llegaron a que no hubo diferencias y que a mayor cohesión no había mayor rendimiento. Es un poco la conclusión que vamos a llegar de muchos de estos metaanálisis. ¿Os queda claro el concepto, esa técnica? Igual la habéis dado ya, imagino, en estadística, pero vamos, que cuando aparece aquí, porque va a aparecer en otros capítulos, metaanálisis significa esto. Bueno, voy a pasar así rápido, hay un montón de metaanálisis, os he recogido algunos. También los recogí así, ya sé por qué. Porque cuando hubo el cambio del manual, en el manual nuevo se incluyeron algunos metaanálisis adicionales. Y yo los incluí aquí. En el antiguo manual, por ejemplo, este metaanálisis de Castaño, el de Matiu, no estaban. Se incluyeron en la modificación que hubo el manual, que se amplió un poco el contenido con estos nuevos metaanálisis. La conclusión de casi todos estos metaanálisis es que hay una relación positiva entre cohesión y rendimiento, ¿vale? Eso sería la conclusión. Y luego ya el último apartado del tema es el que habla de la cohesión de los equipos deportivos. Hay, bueno, relaciones positivas entre cohesión y rendimiento, ejemplos en los equipos de fútbol, pero en tareas interactivas. Porque en otros equipos en los que no hay una interacción, por ejemplo, los jugadores de bolos que juegan en equipo, ahí no se observan la relación o no hay un mayor rendimiento entre cohesión en grupos muy cohesionados, equipos de bolos, o incluso es negativa, ¿eh? Entonces, cuando hay una interacción, es decir, en un equipo de fútbol, el delantero depende del defensa, del medio, en un equipo de bolos, tú tiras individualmente, sí que se suman los de los distintos individuos, pero no hay ninguna relación entre ellos, ¿no? Y bueno, tenéis ahí una relación circular, el éxito de un equipo aumenta la cohesión y esta a su vez incrementa el rendimiento, ¿no? Seguimos con equipos deportivos, ahí hay unos metaanálisis también, los salto, ámbitos militares. Relación de cohesión grupal y satisfacción de los soldados, cohesión grupal, relación entre cohesión y rendimiento, relaciones, bueno, ahí tenemos los conceptos de moral, cohesión y el espíritu de corps, pero bueno, grupos terapéuticos también, la confianza, la empatía, etcétera. Bueno, la cohesión es uno de los factores terapéuticos más importantes, sobre todo cuando la terapia es una terapia en grupo, ¿eh? Estamos hablando de terapias en grupo, ¿no? Pues ahí se produce, si está el grupo cohesionado, mejores resultados terapéuticos que si no lo están. Cohesión del grupo terapéutico está positivamente relacionada con la reducción de síntomas y con la mejora de las relaciones personales. Y ya por último, los equipos de trabajo, el ejemplo son los experimentos de Hawthorne. Y ahí sí que hay un concepto interesante, es el concepto de la relación positiva entre cohesión y conformidad a las normas del grupo. Cuando existe una norma grupal de alto rendimiento, la cohesión se relaciona positivamente con la eficacia del grupo. Pero cuando la norma predominante es de bajo rendimiento, la cohesión grupal disminuye la eficacia. Lo veremos también en el tema de productividad. Y si yo estoy en un grupo que va lleno de trabajo, ves unos que sí, otros que no, si estamos muy cohesionados, al final, unos por otros, el grupo en su conjunto va a trabajar menos. ¿Por qué? Porque ahí la norma es de bajo rendimiento. Sin embargo, si es de alto rendimiento, la cohesión va a aumentar la eficacia del grupo. Pero si en el grupo, insisto, la norma es que sea de bajo rendimiento, pues se va a trabajar menos. Lo veremos más, pero bueno, ya está aquí explicado y ya os puede aparecer en el examen. Y son y 54. Vamos así rápidamente, vamos a ver por lo menos una pregunta, algún examen, así rápidamente, alguna pregunta de exámenes anteriores. A ver, me tengo que salir de aquí. Vámonos al primero, que es el de febrero de 2022. Era más enero que febrero, pero bueno. Yo siempre hablo de exámenes de febrero, aunque uno es en enero y otro es en febrero. Y vamos a ver de ese examen, al menos alguna preguntita, ¿vale? En 2 minutos, que yo tengo que luego descansar un momentín para empezar con recuperar un poco la voz. Y también porque tendréis que cambiar de aula. Imagino que los que venís aquí o los que estéis en casa también de aula. La clase anterior, en el foro de la tutoría de tutor, os he puesto el enlace a la grabación. Si queréis visualizar, pregunta a alguien la del tema 1, ¿vale? Que fue la clase del lunes. Tienes ahí una grabación mía del lunes y el enlace para la grabación está en el foro del grupo, en el foro de tutoría del curso virtual. Bueno, no hay ninguna pregunta. Vale. Capítulo 1, estamos en el 3. Vamos a ver una pregunta que es la 22 de este examen y casi vamos a ver una, ya está, pero bueno. 22, por tener un ejemplo. No sé, en casa se ve pequeño. Yo que no sé si lo puedo hacer un pelín más grande, pero
que si lo hago más grande ya no se lee todo. Ahí. Más grande ya no puedo. Moreland, como veis a veces algunas preguntas con el autor. No es que tengáis que aprender de memoria a todos los autores, pero que sí relaciona este Moreland con los distintos tipos de integración en este capítulo. Distingue los siguientes tipos de integración social: ambiental, conductual, afectiva y cognitiva, ambiental, conductual, afectiva y categorial. Categorial sale en todo el capítulo, ¿eh? Ambiental, conductual, afectiva y grupal. Grupal también aparece en todo el capítulo. ¿Pero cuál es la correcta? Lo hemos visto aquí en la presentación. Y a distintos niveles: ambiental, los niños en el parque, los columpios; conductual, las conductas iguales; afectiva, muy bien, la cognitiva. Tener cuidado porque categorial aparece por ahí todo el rato, grupal, y te hace dudar, ¿eh? Pero esa es la clasificación de Moreland. Y luego la 23, y con esto ya acabamos, dice: en el cuestionario de ambiente del grupo GEC, el ítem "los miembros del equipo suelen hacer fiestas juntos", ¿pertenece a qué dimensión? ¿A la integración grupal tarea, integración grupal social o atracción individual hacia los aspectos sociales del grupo? Bueno, ir de fiesta es algo social, ¿no? De ahí descartaríamos la primera. ¿Y qué es? ¿La integración grupal social o la integración, atracción individual hacia los aspectos sociales del grupo? ¿Está haciendo referencia al yo o al grupo en su conjunto? Muy bien, la B. La integración grupal social, porque está hablando del equipo en su conjunto, que hacen fiestas y todo lo demás. Pues bueno, pues se me están embolando aquí los papeles. Estoy pegando. Lo dejamos aquí. Gracias por vuestra atención. Nada, os invito a que intentéis contestar a las preguntas de estos últimos 6 exámenes, ¿eh? En breve os enviaré ese esquemita y también con las soluciones a todos los exámenes anteriores. Si no las podéis conseguir por otras vías, que sé que hay otros foros por ahí que están casi todas las soluciones. Gracias por vuestra atención, lo dejamos aquí. Buenas tardes, nos vemos la semana que viene, que aún no vemos lo de la PEC, me parece. No sé si el equipo docente ya ha colgado algo de la PEC. No, veremos aún el tema 3. Siempre dicen que lo van a colgar, pero se esperan un poco a finales de octubre. Pues la semana que viene, miércoles que viene, tema 3, que es el capítulo, no recuerdo cuál. Composición, estructura y procesos de grupo. Bueno, se titula así, ¿vale? Es el 4, el que sea. Vale, muy bien. Pues venga, hasta luego. Buenas tardes. Gracias por vuestra atención. Nos vemos si queréis la semana que viene.